Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Yo soy Kevin Díaz, menos conocido como Mr. KDA. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La intro, gracias. En este vídeo voy a hablar sobre una de mis experiencias que no me gustaría olvidar en un futuro. Por eso hago el vídeo, porque estando colgado en internet puedo verlo cuando quiera, ya sea dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 10. O quién sabe, hasta algún día pueda enseñárselo a mis hijos o a mis nietos. Pero que surja, señores, lo que surja. Y la experiencia sobre la que voy a hablar en este vídeo es sobre cómo fue mi primer día de clases aquí, en Canadá. Así es, Canadá es el país en el que estoy buscando un mejor futuro. Canadá es el país en el que voy a intentar aprender inglés perfectamente. Canadá es el país por el que tuve que dejar a todos mis buenos amigos en España. La vida, amigos, la vida es así. Bueno, dejémonos de tonterías y empecemos a hablar sobre cómo fue mi primer día de clases aquí, en Canadá. ¡Let's go! Nos remontamos a un lunes 10 de marzo del año 2014. Era las 8 menos 10 de la mañana y yo junto a mi padre nos disponíamos a salir a tomar el bus que me dejaría en la estación central de autobuses del pueblo y de ahí coger otro autobús que me dejaría ya directamente en la high school. El hecho de ir a la primera parada a tomar el bus ya era un reto. Estábamos a unos menos 5 grados y en esos días había hecho una temperatura sobre la tarde-noche de unos 7-10 grados. Eso aquí ya es verano, ¿sabes? A la gente aquí con camiseta y ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Por esa temperatura tan alta, la nieve se estaba derritiendo y entonces estaba formando como una capa de hielo por las carreteras que si no ibas con cuidado te podías resbalar y caerte. Así que ya podéis adivinar lo que nos pasó a mí y a mi padre. Salimos del portal de mi edificio, mi padre andó como 5 metros y se cayó. Sí, un poco de daño por aquí, pero no fue nada del otro mundo. Seguimos andando y como a mitad de camino pues me caí yo, apoyé todo sobre la mano izquierda, no me hice mucho daño, pero sí me corté un poquito. Bueno, esto ya está muy curado, mira, ahí. Y pues también me hice daño aquí, aquí, aquí y aquí. Se me formó un poquito de sangre de aquí a aquí y pues esta sangre me acompañó hasta que llegué a la high school y allí pude lavarme las manos. Cuando llegase a la high school tenía que preguntar por una señora que me orientaría y me diría dónde está mi primera clase, mi segunda, mi tercera y mi cuarta. Entré a la high school, giré a la derecha, pregunté en las oficinas centrales, por así decirlo, dónde estaba esta señora. Pues la señora que me atendió me dijo que girase por aquí, que siguiese todo el pasillo hasta el final, que cogiese el ascensor, que subiese hasta el 5º piso, que me tirase en paracaídas, atravesase los aros de fuego y preguntase por ella. Esto ha sido una metáfora para deciros que la high school es bastante grande. Yo me quedé un poco alocado y dije, oye, es mi primer día de clase, ¿será que tú me puedes orientar y decirme dónde está esta señora? Porque seguramente me pierda y acabe dando clases de matemáticas en los baños de las niñas. Lo cual no estaría tan mal. La señora muy amablemente me dijo, claro, ven por aquí. Me llevó al 2º piso y llegamos al sitio donde debería estar la señora, pero no estaba, estaba en otro sitio. El caso es que había otra señora y me quedé con ella y me dijo, tú eres nuevo, bla, bla, bla. Ven, te voy a echar una foto para tu carnet estudiantil de la high school. El cual me dijo, pasa por él en unas 2 horas. Y ya llevo como unas 2-3 semanas y no he ido. Punto para Kevin. Antes de que me echase la foto le dije que si podía ir al baño para lavarme las manos porque me había caído, bla 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 bla. Fui al baño, volví, no me perdí, estaba cerca, era fácil, sencillo, llevando este género a otro nivel. Sencillo, llevando este género a otro nivel. A los 15-20 minutos llegó la señora, la que estaba esperando, y me dijo, acompáñame a tu primera clase. Iba con ella por los pasillos y me decía que si estaba nervioso. Le dije que sí, porque no sabía cómo era una high school, no sabía cómo eran las clases, cómo funcionaba el sistema de estudio, etc. Mi primera clase era Motion Media, algo así como animación 3D, etc. Pero yo no sabía que se trataba de animación hasta que llegué a la clase. ¿Por qué? Sencillo. Te dan un papel como este, en el que te pone más o menos, antes de ingresar a la high school, te pone las asignaturas que das, las que puedes escoger y todo eso. En este papel estaba la de Motion Media, que fue la que yo escogí para mi primera clase. Y claro, en la descripción ponía que harías efectos especiales, que harías chroma key, que es la pantalla verde que puedes sustituir por una imagen o por un vídeo, que harías efectos de película, etc. Yo leyendo esa descripción pensaba que mi primera clase de Motion Media sería algo como un estudio de Hollywood, 20 grupos de 5 personas cada uno, y cada uno tendría su trípode con su cámara Canon, con su chroma key y con una iMac así de grande, con todos los programas de edición posibles. Pero para mi sorpresa, cuando entré, aparte de que casi nadie me miró, los canadienses van mucho a su bola, estaba cada uno con un ordenador, ¿vale? Te sientas y tienes tu ordenador y el de al lado igual y así sucesivamente. Pero había una libertad en esa clase que no estaba acostumbrado a verla en España. Había una chica tomándose un café, otro chico metido en YouTube, otro chico mirando su Facebook y otro chico jugando al Minecraft. Podéis imaginaros mi cara cuando vi todo eso. El caso es que después de ver ese increíble panorama, la orientadora me llevó hasta el profesor de la clase, estuve hablando con él y me dijo, va, siéntate aquí,
Sigues estos tutoriales online, da como la clase online, es algo raro, aunque a veces en la clase también se pone a hablar. Y pues abres tu programa y vas haciendo esto hasta que le coges el truquillo. Y pues eso hice, hasta que le cogí el truco de cómo usar el programa, ya cada uno tiene que crear su propia animación, etc. Esa fue mi primera clase, llamada Motion Media, fue muy tranquila, no hablé con casi nadie, bueno sí, con 2 chicas al final, pero nada del otro mundo. Y poco más. Mi segunda clase era ESL, que se traduce inglés como segunda lengua. En esa clase van todas las personas que vienen de otros países y no dominan el inglés perfectamente. Como era de suponer, yo tenía que estar ahí sí o sí. Entré a la clase, saludé a alguno que otro, me presentaron a un mexicano, le di la mano, poco más. Me senté y la profesora, con la intención de que pusiésemos a prueba nuestro inglés y etcétera, puso a cada uno a presentarse, a decir su nombre, que le gustaba, de dónde era, cosas de ese estilo. Todos se presentaron, llegó mi turno, lo hice, poco más. El resto de la clase hicimos un juego que consistía en que la profesora ponía música y todos empezamos a movernos por la clase. Algunos hasta bailaban, bueno, algunas más bien. Y cuando ya aparece la música, la persona que más cerca estuviese de ti era la persona a la que le ibas a contar lo que hiciste en tu fin de semana. Todo esto con la intención de soltarnos un poco en el inglés y hablar más. He de decir que antes de comenzar mi segunda clase yo ya tenía la idea de que ahí conocería a las personas con las que pasaría mi primer recreo, mi primer descanso, o los que serían mis primeros amigos. Pero cuando entré a la clase todo eso se me olvidó, estaba en plan de quién es este, por qué este hace esto y ese de dónde viene. Es decir, durante la clase no hice amigos así que digamos. Llegó la hora del lunch, o sea el recreo, el descanso, y pues la profesora de ESL se ofreció a mostrarme dónde tenía que ir después a mi clase de matemáticas y dónde tenía que ir después a mi clase de educación física. Yo, como no tenía nada que hacer ni conocía a nadie, pues acepté. Volviendo de enseñarme dónde estaban mis otras 2 clases, se me olvidó completamente y le pregunté qué solía hacer la gente en el lunch. Me dijo que algunos iban a la cafetería, otros se sentaban por ahí, otros iban a la clase, etc. Así que decidí irme al aula de ESL a ver si encontraba algún latino con el que poder hablar. Para mi suerte, nada más entrar había un hondureño hablando español. Le hice la pregunta más obvia de todas y le dije, ¿hablas español? Y me dijo, sí. Y le di la mano, me presenté y ahí estuve hablando con él. Luego se me acercó una ecuatoriana que estaba en mi clase de ESL y no me había dado cuenta. Me saludó y también estuve hablando con ella. Luego me presentaron a una mexicana que estaba justamente al lado. Se podría decir que esas fueron las 3 primeras personas que conocí en mi primer día y las 3 personas con las que pasé el lunch. Se acercaba la siguiente clase, matemáticas. Como ya había dicho antes, la high school era grande, así que se me olvidó dónde tenía esa clase. El hondureño se había ofrecido antes a mostrarme dónde se encontraba, pero tenía prisa y al final acabó acompañándome la ecuatoriana, que sin yo saberlo eso era lo mejor. Le dije que mi clase de matemáticas se encontraba en la segunda planta. Claro, yo no sabía el número de aula ni de nada, así que teníamos que buscar un poco. Yendo a la segunda planta, ella se encuentra con una conocida suya canadiense. Y resultó, por magia de la vida y todos los planetas se alinearon, que esa canadiense estaba en mi misma clase de matemáticas. Ella le dijo que tenía clase de matemáticas y le dije, ah, ¿tú tienes clase de matemáticas ahora? Y ella dijo, sí. Y le dije, ¿tu clase se encuentra en la segunda planta? Y dijo, sí. Y le dije, yo estoy en tu clase. Y ella me chocó los 5 y dijo algo como sweet, ni idea. El caso es que le dije que si podía ir con ella porque no sabía dónde estaba y me dijo claro. Fuimos a la clase, estuvimos hablando un rato y pues llegamos al aula. Llegué a la clase y estaban todos colocados así de frente, o sea, el que entraba por la puerta lo veía todo el mundo. Y pues yo creo que sí se notó que llegó un alumno nuevo. Saludé al profesor, me senté, me dio unas fichas que tenía que hacer, que era más o menos sobre lo que ellos estaban dando en ese momento. Y nada más. En eso se resume mi clase de matemáticas. Mi siguiente clase era educación física. Educación física normalmente se da en el gym, gimnasio, o si no se da afuera, pero afuera no porque todavía hay mucha nieve. Pero hay algunas veces que suelen hacer salidas al centro polideportivo del pueblo. Y esas veces cayó en el lunes de mi primer día de clases. El caso es que yo tenía que ir a las oficinas del departamento de educación física. Allí me encontraría con mis compañeros de clase y mi profesor y luego nos iríamos a un autobús que nos llevaría al centro polideportivo. Yo llevaba una chaqueta un poco grande y dije, pues antes de irme a hacer ejercicio voy a dejarle la taquilla. Lo gracioso de todo esto es que no sabía ni dónde estaba mi taquilla y ni dónde estaban las oficinas a las que tenía que ir. Yendo a buscar mi taquilla, adivina qué, me encontré con las oficinas. Mi pensamiento fue en plan de, esto no era lo que estaba buscando, pero ya no me voy a ir a buscar la taquilla porque como me pierda luego no vuelvo. Así que me quedé ahí. El profesor me vio, me saludó, me presentó a 2 chicos, me dijo síguelos para que no te pierdas yendo a coger el autobús. Me presenté, les di la mano, nos fuimos a coger el autobús y llegamos al centro polideportivo. Voy a decir algo en la parte de mi primera clase de educación física, y es que en el autobús cuando me subí obviamente me senté solo porque era niño nuevo y el profesor llegó y le dijo a toda la clase, tenemos un alumno nuevo que nació en Colombia, viene de España y ahora está en Canadá aprendiendo inglés, refiriéndose a mí. Y acabó todo diciendo, welcome Kevin. Todo lo dijo en inglés obviamente y pues raramente toda la clase empezó a aplaudir, a gritar, a silbar y yo estaba como... Fue raro, pero fue un recibimiento bonito. Dicho esto, continuemos. Bajándome del autobús y entrando por la puerta principal, me puse a hablar con un tipo
de unos 18 años, un tanto alto, un canadiense. Era muy simpático, intimidaba un poco, pero era simpático. Entramos al centro polideportivo y había una pista que era como de cracket o cricket, no sé cómo se escribe. Es un juego que es en plan un palo, con una red así, coges la pelota, no sé, es algo raro. Entramos ahí y entre el profesor y otra chica que había un poco ya de 20-30 años, organizaron unos circuitos que tendríamos que hacer nosotros en plan flexiones, abdominales, correr, saltar, etcétera. Teníamos que hacer eso en grupos de 3 y yo me puse con los 2 chicos que me había presentado el profesor antes. La clase era normal, la clase estaba bien, hacíamos ejercicio, nos divertíamos, etcétera. Pero yo llevaba unos 2 o 3 meses sin hacer ejercicio y entre eso y que en el lunch no comí mucho porque estaba nervioso, estaba estresado porque era mi primer día, tuve que salirme en los últimos 10-5 minutos de clase porque estaba mareado, casi vomito. Pero gracias a Dios no pasó nada del otro mundo. El profesor vino a buscarme, me dijo: sal cuando quieras, te refrescas un poco la cara, tomas el aire y nos vamos. Sin prisas, muy amable el profesor. Salí, me mojé un poco la cara, tomé un poco de aire frío, de unos 5 grados que estaríamos, y pues me volví al autobús y volvimos rumbo a la high school. Allí llegué y fin, ese fue mi primer día de clases. No sé si esperabais algo más divertido, algo más raro, pero como ya os dije al principio, esto lo hago para que yo en un futuro pueda volver a ver el vídeo y ver cómo fue mi primer día de clases aquí. Más que nada es personal, pero lo hago público para que sepáis un poco más de mí. Soy Kevin Díaz, menos conocido como Mr. KDA. Por aquí abajo saldrá mi Instagram y Twitter, mis redes sociales, para que veáis los tweets tan interesantes que pongo y las fotos tan sensuales que subo. Si te ha gustado el vídeo y te ha gustado la historia, puedes darle un me gusta, puedes compartirlo, puedes darle a favoritos, haz lo que sea, este vídeo es tuyo. Y si tenéis tiempo libre y queréis invertirlo en algo bueno y productivo, nos vemos en este cuadrado en mi próximo vídeo. Bye bye. ¡Fua!